Buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida a todos los colegas, tanto de nuestro país como de otros países de Latinoamérica, que en este momento están conectados para escuchar a los expositores con los que compartiremos esta noche en este foro, la farmacia de comunidad como pilar fundamental de la prevención y atención del COVID-19. Actividad que ha sido organizada conjuntamente con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de potenciar el rol de la farmacia de comunidad como centro estratégico para el abordaje de COVID-19. Considerando que existen a lo largo y ancho del país alrededor de 1,157 farmacias de comunidad, con un profesional farmacéutico al frente de cada una de ellas, y que es la farmacia de comunidad, en la gran mayoría de los casos, el primer punto de contacto de la población con el sistema de salud costarricense. Y especialmente en este momento, cuando las personas prefieren no asistir a las clínicas o EVAIS de la Caja Costarricense del Seguro Social. Espero que la información compartida esta noche sea de mucho provecho para todos ustedes y procedo a indicar la dinámica a seguir. Contaremos con la participación de 3 excelentes expositores, a quienes de antemano les agradezco su anuencia para disponer de su valioso tiempo y participar en este foro. Cada uno de ellos dispondrá de 15 minutos para su intervención. Las preguntas se realizarán al final de que concluyan todos los expositores y les solicitamos que por favor las envíen por escrito durante la exposición, indicando a quién van dirigidas y que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante las exposiciones. El orden de participación de los expositores es el siguiente. Iniciará el doctor Roberto Arroba, continuará la doctora Alejandra Fernández y concluye la participación el doctor Larry Ramírez. En el momento de que van a participar cada uno, yo procederé a presentarlos. Por lo tanto, en este momento, presentaré al doctor Roberto Arroba Tijerino, quien abordará el tema aspectos epidemiológicos del COVID-19 en Costa Rica y rol de la farmacia de comunidad en el abordaje del mismo. El doctor Arroba es el coordinador nacional de influenza y otras virosis respiratorias en la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Es médico graduado de la Universidad Internacional de las Américas, especialista en Medicina del Trabajo por la UCIMED, máster en Administración de Servicios de Salud por el ICAP, máster en Epidemiología por la Universidad Nacional, máster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra y egresado de la Maestría de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. Ha tenido experiencia en docencia en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Americana y es coautor de varias publicaciones, sobre todo relacionadas a inmunizaciones. De antemano, muchísimas gracias, doctora Arroba, y lo dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Fonseca. Y bueno, inicio agradeciendo a la Academia Costarricense de Farmacia y a la Universidad de Costa Rica que me invitaron para esta presentación. Voy a compartir en este momento la presentación que realicé para que la podamos ver. Un momentito, por favor. ¿Ahí sí se ve bien? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, voy a iniciar la presentación. Como indicaba bien la doctora Fonseca, la farmacia de comunidad como pilar fundamental en la prevención y atención del COVID-19.
Básicamente voy a explicar un poquito cómo está el tema de la epidemiología del COVID a nivel mundial, y luego hablaré un poco de la situación de Costa Rica. Hablaré brevemente también sobre los lineamientos que tenemos de vigilancia epidemiológica en el país, y abordaré también brevemente, por cuestiones de tiempo, los lineamientos que tenemos para farmacias en el país. Básicamente, bueno, como todos habrán escuchado ya y habrán visto, esta es una nueva enfermedad, es un coronavirus. Es un virus que tiene una secuencia genética muy parecida a la del SARS, que fue otro coronavirus que apareció por primera y única vez en el 2002, que causó una pandemia con más de 8.000 personas infectadas y 800 muertos. Además, existe otro coronavirus que causa enfermedad grave en humanos, que es el MERS-CoV, que se identificó por primera vez en el 2012 en el Medio Oriente y estaba asociado con camellos. Este nuevo coronavirus, que se conoce SARS-CoV-2, básicamente la información que tenemos es que inició en China, como todos saben, en Wuhan, y lo que se sabe es que apareció de un murciélago que tenía el virus. Hay un mamífero intermediario entre el humano y el murciélago, que se supone que es este animalito que está en la foto, que es un pangolín. Pero esos son unas hipótesis que se tienen y están pendientes de ser confirmadas. Esta es, bueno, la ciudad en China, Wuhan, donde fue que inició esta pandemia, ¿verdad? Esto es un dato de cómo está la situación al día de hoy. Hace unas 2 horas más o menos, que fue la última publicación que tenemos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. El total de casos a nivel mundial ya asciende a 1.511.104 personas, con un total de 88.338 personas fallecidas. Y si ustedes ven la recuperación también es importante. Prácticamente más de 300.000 personas, 328.000 personas son las que se han recuperado. Importante ver que Estados Unidos ya llegó casi a 430.000 casos, España le sigue con 148.000 casos e Italia con 139.000. Y en relación con la mortalidad, bueno, Estados Unidos ya llegó casi a los 12.000 fallecidos, y en primer lugar está Italia con 17.600 casos, seguida por España con prácticamente 15.000 casos. ¿Cuál es la sintomatología que nosotros hemos visto de estos pacientes? Ya se han empezado a hacer estudios de diferentes universidades en relación con estos casos que han estado apareciendo a nivel mundial, y este que les presento es de un metaanálisis que se hizo de diferentes lugares, y lo que se encontró fue que el síntoma pivote, el síntoma más importante para nosotros poder sospechar de esta enfermedad, junto con otros síntomas, más la historia clínica y la historia epidemiológica, es la fiebre. La fiebre fue el síntoma más frecuente para casos leves y moderados, y se presentó prácticamente en el 85% de los casos, entre el 82 y el 87%. La tos, que es el otro síntoma fundamental para nosotros, que se observó en prácticamente 2/3 de todos los casos. Otro síntoma que ha aparecido recientemente es la anosmia. Hay un estudio publicado por el Reino Unido en donde ellos hacen toda una serie de análisis estadísticos y correlacionan la anosmia, que puede ser un predictor más fuerte que la fiebre, autorreportada en los pacientes, en las personas en la comunidad. Y en general, no hay evidencia concluyente en síntomas que fácilmente podrían distinguir entre casos leves y moderados de casos severos del COVID-19. Ese es el problema. Es una enfermedad respiratoria que tiene síntomas que en realidad son muy inespecíficos. Entonces es muy importante tener presente la historia clínica, el examen físico, más la historia epidemiológica, para nosotros poder
sospechar la enfermedad. Y otros síntomas reportados incluyen disnea, cefalea, diarrea, dolor de garganta, fatiga y rinorrea. Y la mayor evidencia disponible es de pacientes hospitalizados, que generalmente son los pacientes graves. Los casos leves y moderados en general fueron definidos como aquellos que no tenían ni neumonía, ni síndrome de estrés respiratorio o admisión a la UCI. ¿Cuáles son las definiciones operativas que nosotros tenemos acá en Costa Rica, que tiene el Ministerio de Salud, que son los oficiales del país, para un caso sospechoso? Bueno, tenemos 4 definiciones de caso sospechoso. La primera es toda persona con infección respiratoria aguda. Vean que tenemos la fiebre y además uno de los siguientes signos o síntomas, al menos, que puede ser tos, puede ser dificultad respiratoria, puede ser dolor de garganta o congestión nasal, y que además cumpla al menos uno de los siguientes criterios: no tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del evento, un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de síntomas, antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14 días posteriores, de haber estado en contacto cercano con alguna persona con historial de viaje fuera del país en los últimos 14 días de haber ocurrido este contacto. La segunda definición para un caso sospechoso es toda persona mayor de 15 años con infección respiratoria aguda grave, o conocido como IRAG. En el caso de los menores de 15 años será la IRAG sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. 3, una persona con anosmia, es decir, pérdida del sentido del olfato, o disgeusia, que es un cambio en la percepción del gusto, sin otra etiología que explique la presentación clínica. Y finalmente, todo paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad que en los últimos 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un caso confirmado, probable o sospechoso por el COVID-19. Posteriormente tenemos esta definición de caso probable y caso confirmado. Caso probable pueden ser en dos situaciones: un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es concluyente, o bien un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo. Y finalmente un caso confirmado, ¿verdad? Es toda persona a quien se le ha confirmado la infección por el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas o signos clínicos que la persona presente. La confirmación se hace por medio de laboratorios públicos y privados que cuenten con la prueba de PCR en tiempo real, capaz de identificar los genes del SARS-CoV-2, que además tengan la autorización de una entidad regulatoria externa, como la FDA o su equivalente, y que esté debidamente autorizada por el Ministerio de Salud, así como por el Centro Nacional de Referencia de Virología del INCIENSE. Eso, por cuestiones de tiempo, resumí lo más importante de los lineamientos de vigilancia. Y también están los lineamientos generales para farmacias y actuación del farmacéutico debido a la alerta sanitaria por coronavirus y COVID-19, que fue publicado recientemente el día 3 de abril del presente año. Igual pongo solo unos lineamientos generales por cuestiones de tiempo, pero están en la página web del Ministerio de Salud y los pueden revisar con calma. Disposiciones para farmacias de comunidad. Las operaciones y las instalaciones de las farmacias deben garantizar la seguridad y continuidad del servicio. Se deben comunicar al público los cambios en los horarios de servicio si estos se dieran. Asegurar la continuidad del suministro de medicamentos, pero minimizando el contacto con los pacientes o clientes, estableciendo medidas para mantener la separación del personal con los clientes o pacientes. Establecer medidas para evitar la aglomeración de clientes o pacientes dentro de la farmacia, limitando el número de pacientes o clientes que ingresan en la farmacia. Colocar un rótulo a la entrada de la farmacia con las siguientes instrucciones: desinfectar las manos al ingresar a la farmacia, mantener la distancia del 1,80 m o de al menos 1 metro entre ellos y con el personal de la farmacia, y mantener la distancia del 1,80 m entre el personal que atiende en la farmacia, y cumplir con el protocolo de tos y de estornudo.
Otras conductas que deben cumplir las personas que atienden público en la farmacia, igual, mantener la distancia del 1.8 metros, ¿verdad?, entre las personas, mantener en el mostrador solamente objetos esenciales para prestar el servicio y evitar el contacto físico directo con los clientes, limitándolo a los objetos indispensables para brindar el servicio. Otras conductas: lavado de manos con frecuencia, con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y cubrirse cuando tose o estornuda con un pañuelo desechable, luego tirarlo a la basura o bien utilizar el protocolo de estornudo en caso de que no cuente con pañuelos desechables. Otros apartados dentro del lineamiento que ya no voy a extenderme, pero que los pueden revisar. Bueno, hay medidas de higiene para el personal de farmacia, actividades del farmacéutico en la farmacia de la comunidad, las medidas de protección para el farmacéutico y el personal de la farmacia de comunidad, las responsabilidades del dueño de la farmacia, del regente y el personal auxiliar de farmacia, y las conductas adecuadas para las personas que visitan la farmacia. Bueno, esta es, ya ahora voy entrando en la situación de país, cómo estamos al día de hoy. No creo que se vea tan bien porque está pequeñito la imagen, pero les puedo decir que, bueno, al día de hoy tenemos 502 casos confirmados. Lamentablemente el día de hoy, en horas de la tarde, ya se confirmó el tercer caso de un fallecido, que además es una persona joven de 45 años y que no tenía ningún factor de riesgo. Tenemos 29 personas recuperadas y además de los descartados tenemos casi ya 6,000 casos. Hay 243 mujeres, 259 hombres. Están todas las provincias del país, siendo San José la que más casos tiene, seguido de Alajuela, y Limón con solamente un caso. Y ahí están todos los cantones también del país que tienen casos. Pero bueno, eso lo pueden revisar también con más detalle en los medios oficiales, ¿verdad? Este es otro mapa de la situación de país. Ahí está claramente, bueno, la situación se concentra básicamente en el GAM, ¿verdad? San José, Alajuela, Heredia. Les comentaba, bueno, hay 243 mujeres y 455 los adultos. El grupo etario que más se afecta es en personas entre 40 y 80 años, y ven que el grupo que menos afección tiene es el grupo de niños de 1 a 5 años. Si pueden ver en el cuadrito que está en la parte superior derecha, ahí se ve cuál es el número de casos, cómo ha venido creciendo desde el día 6 de marzo, que fue el primer día cuando se diagnosticó, perdón, el primer caso en el país. Y esta otra imagen, me gustaría igual que se centrara en el cuadro superior derecho, que está un acumulado de casos, los 503 casos que llevamos al día de hoy, pero la línea más pequeñita, la amarilla, es esta famosa curva que nosotros hemos dicho que tenemos que tenerla plana. Si pueden ver, los casos claramente se han ido acumulando conforme pasan los días y tenemos estos 503 casos, pero lo que nos interesa a nosotros es que estos casos no crezcan tanto por día, porque si tuviéramos 300, 200 casos en un día, ahí es cuando colapsaríamos los servicios de salud, que justamente es lo que queremos evitar. Entonces, a este momento podemos decir que estamos ganando el partido al COVID-19, pero nos falta mucho por hacer todavía. Y ya para ir concluyendo mi presentación, quisiera, bueno, decir varias ideas finales. La farmacia de comunidad es probablemente el primer lugar donde van a acudir los pacientes. Esto porque, como decía la doctora Fonseca, ciertamente las personas tienen miedo de ir a la caja, a Levi's, a las clínicas, y entonces van en busca de información y de tratamiento para síntomas respiratorios leves. Por lo tanto, es muy importante poder seguir todas las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud, los lineamientos, para que todo el personal en farmacia de comunidad sepa qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable, qué es un caso confirmado.
Es vital que el farmacéutico sospeche, con base en la sintomatología y la historia epidemiológica del paciente, un posible diagnóstico de COVID-19. Ante cualquier sospecha, referir inmediatamente al Ministerio de Salud, al área rectora de salud de cada cantón, ¿verdad? De cada, donde pertenece cada farmacia, o bien llamar al número de teléfono 1322, que es la línea exclusiva para atención del COVID-19. Se requiere del involucramiento por parte de los empresarios en la estrategia de salud pública con el fin de poder mantener la curva epidémica lo más plana posible. Y finalmente, me gustaría agradecer en nombre del Ministerio de Salud de manera muy especial a todos los farmacéuticos del país que trabajan tanto en lo público como en lo privado, que son parte fundamental del sistema de salud, que además han hecho un excelente trabajo en equipo. Y bueno, digo farmacéuticos porque obviamente estoy probablemente con la mayoría de personas acá son farmacéuticos, pero claramente están los médicos, están las enfermeras, auxiliares de enfermería, todo el personal que atiende los pacientes en este país. Un agradecimiento muy especial porque claramente sin ustedes no podríamos estar controlando esta pandemia tan bien como lo estamos haciendo. Y repito otra vez, las farmacias de comunidad son muy importantes para nosotros para que nos ayuden con el control de esta pandemia, que esperemos pronto ya podamos decir que haya pasado. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias al doctor Arroba. Y a continuación, la doctora Alejandra Fernández Jiménez abordará el tema conceptos fundamentales para comunicar sobre la enfermedad COVID-19 desde la farmacia de comunidad. La doctora Fernández es docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y trabaja en proyectos de acción social e investigación desde el Centro Nacional de Información de Medicamentos del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Posee la licenciatura y el doctorado profesional en farmacia y una maestría en administración y dirección de empresas, ambas por la Universidad de Costa Rica, así como una maestría en comunicación estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ha tenido experiencia laboral en el sector público y en el privado, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado en farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social, en farmacia de comunidad, en la industria farmacéutica y actualmente en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Adelante, doctora Fernández. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Adelante. Buenas noches. En esta presentación voy a revisar algunos conceptos fundamentales para comunicar sobre COVID-19 desde la farmacia de comunidad. La presentación tiene partes. Primero voy a revisar qué es una crisis, qué situaciones se dan en una crisis y qué cambios son requeridos. Segundo, los ejes básicos de la comunicación en crisis. Y tercero, las conclusiones. Hoy y en los años venideros, esta pandemia constituirá en el caso de comunicación en crisis por excelencia. Reúne todas las condiciones de una comunicación en crisis. 1, hay ruptura, se rompe la estabilidad en todos los sentidos, desde encuentros personales que damos por sentado hasta encuentros laborales. Es un caso excepcional, gracias a Dios no tenemos esto periódicamente, y altera la estabilidad y el equilibrio porque transforma radicalmente las rutinas de las personas y de las organizaciones. Acciones urgentes, pone deficiencias existentes al descubierto, conlleva resultados desconocidos y amenaza con acarrear graves consecuencias para la vida en todos sus aspectos. Por lo tanto, tenemos una situación donde todos tenemos muchas preguntas y preocupaciones de cómo salir adelante. Y la incertidumbre genera desconfianza, desacuerdo
tensiones y conflictos en distintos niveles, a nivel personal, moral, a nivel social, a nivel país y a nivel mundial. Las situaciones de crisis requieren cambios y para estos cambios hay que hacer elecciones adecuadas y decisiones pertinentes. Un ejemplo de esto es lo que vemos que ha hecho nuestro gobierno desde un inicio. Muy orgullosa puedo decir que nuestro país ha hecho las elecciones adecuadas, apostando desde un inicio por el distanciamiento social, poco comprendido al principio, y han tenido que ir tomando decisiones pertinentes semana a semana que apoyen estas elecciones que hicieron inicialmente. De una crisis no se sale solo. Esto también lo hemos escuchado de algunos dirigentes políticos, algunos dirigentes de salud, pero esto es una realidad y eso pues se estudia cuando hay comunicación en crisis o cuando se estudian diferentes crisis a nivel organizacional. Y el farmacéutico, tal como dijo el doctor Arroa, es un pilar fundamental en esta situación de salud. El foco de esta charla es la farmacia de comunidad, vista como un centro de información de salud y no la farmacia de comunidad como un centro de dispensación de medicamentos, porque de esto va a hablar posteriormente el doctor Larry Ramírez. Entonces me voy a enfocar en la farmacia de comunidad como un centro de información de salud. En todos los países, y esto está bien documentado, no es porque yo sea farmacéutica y porque este sea un foro del Colegio de Farmacéuticos, la farmacia comunitaria suele ser el primer punto de contacto de las personas con el sistema de salud. Y por eso en distintos países muy exitosos a nivel de vacunación y a nivel de educación en salud, se hacen estrategias con los farmacéuticos de comunidad, así como también los de hospital, pero en este caso este foro es de comunidad. Este centro es el primer punto de contacto tanto para quienes tienen preocupaciones sobre su salud o simplemente para quienes suelen buscar y necesitan información fiable. Dicho esto, vamos a revisar los ejes de la comunicación en crisis, los ejes básicos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar desde la farmacia de comunidad. Estos ejes básicos de comunicación son la anticipación, la oportunidad, la credibilidad, la capacidad de gestión y la participación. La anticipación se refiere a adelantarse a las amenazas que en esta situación son la incertidumbre, el miedo y el aprendizaje en la marcha. Los farmacéuticos estamos obligados a actualizarnos diariamente sobre el COVID con las resoluciones oficiales, ya sea del Ministerio de Salud, también podemos consultar la OMS y las recomendaciones del Colegio de Farmacéuticos, porque debemos anticiparnos a estas consultas que llegarán y que hay que tener respuesta con anticipación, ya que las personas toleramos muy mal la incertidumbre. El farmacéutico es para la población una fuente de información confiable y segura y cercana. Recuerde que en los países donde la situación de distanciamiento social ha sido extrema y se ha cerrado toda actividad económicamente productiva que no sea estrictamente necesaria, los únicos lugares que permanecen abiertos son dos: las farmacias de comunidad y el supermercado. Por lo tanto, usted debe anticipar que de fijo recibirá muchas consultas sobre la situación. Toda crisis, el segundo eje de la comunicación en crisis es la oportunidad. ¿Qué significa la oportunidad aquí? Absolutamente toda situación presenta oportunidades y también presenta amenazas. En este caso nos vamos a enfocar en las oportunidades. Basada en la retroalimentación de colegas
que trabajan como farmacéuticos de comunidad y en las consultas que recibimos desde el Centro Nacional de Información de Medicamentos, a grosso modo, en este momento podemos decir que tenemos dos poblaciones. Y el doctor Arroba no me deja mentir con esto. Un primer grupo que ya compró y asimiló el mensaje de las autoridades sanitarias, tiene exceso de información y tiene algo de miedo, tiene un poco de temor, pero está bien informado y ya compró el mensaje de las autoridades. Y tenemos un grupo 2 que aún no comprende, no compran el mensaje de las autoridades sanitarias, que no guardan las distancias, que actúan con cierto desinterés ante la situación, y esto porque no tienen aún interiorizado la percepción de riesgo. Entonces, tengan en cuenta estos dos grupos que representan la oportunidad. En uno tenemos que trabajar el miedo y en un segundo grupo la percepción de riesgo. El tercer eje de la comunicación en crisis es la credibilidad y la confianza. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y decir que todos, seamos profesionales en salud, seamos médicos, seamos el ministro de salud, todos tenemos un grupo de apoyo y un grupo de contención con que uno comenta cosas en otro tono, de una manera más coloquial, más cordial, y es saludable para uno. Pero en su rol de farmacéutico de comunidad, o nosotros desde el Centro de Información de Medicamentos, el rol de atender pacientes y atender público, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos crear credibilidad y confianza. Ambas se construyen, tanto la credibilidad como la confianza, y se proponen en esta charla 5 recomendaciones. 1 es crear empatía. La empatía es la base de una comunicación asertiva y para ello hay que practicar la escucha activa. Hay que poner atención a cada aspecto de quien consulta, tanto a sus pensamientos como a sus emociones. Incluye la empatía la habilidad de responder con precisión y utilidad cuando sea apropiado. Por eso la importancia del eje número 1, que es anticiparnos con la información actualizada. La OMS a nivel internacional recomienda, para crear empatía, no decir a las personas que no deben preocuparse. Esta es una situación grave y es normal que la gente esté preocupada y no hay que decirle, no se preocupe. La segunda recomendación es la transparencia. Brinde información correcta y oportuna. Dar información incorrecta puede tomarse como una mentira. Y en la comunicación en crisis es un pecado capital, lo que se percibe como una mentira. Por eso la importancia otra vez de la actualización de la información casi que diario, porque esto cambia mucho. 3, debemos hablar con calma, pero con seriedad y rigor. La información no debe solo ser veraz, sino parecerlo. Por lo tanto, los que hablamos a veces de una manera coloquial para desestresarnos, solo con su círculo de confianza, en la farmacia de comunidad hay que hablar con seriedad. Hay que evitar expresarse con despreocupación y evitar dar mensajes contradictorios. Esto es serio, por lo tanto debemos tomarlo en serio también y el paciente lo mismo. 4, no infundir más tranquilidad que la necesaria. Evite decir, es importante no infundir más tranquilidad de la necesaria, ya que debemos seguir transmitiendo esa sana tensión que obliga a las personas a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. La OMS recomienda evitar decir todo irá bien, porque en esta situación de pandemia mueren personas. Y decir todo irá bien o todo va a salir bien con el grado de incertidumbre que tienen las crisis de salud no es algo correcto. Y el punto 5 es siempre debemos dar un mensaje de esperanza. Podemos revisar cómo en todos los discursos de salud y los discursos políticos los líderes siempre al final brindan un mensaje de esperanza. Se dice, vamos a salir de la crisis, todo va a pasar, porque realmente toda crisis pasa.
El cuarto eje es la capacidad de gestión. Y aquí es la capacidad de gestión de comunicación desde la farmacia de comunidad. Dichas las oportunidades anteriores de los dos grupos de pacientes o de clientes de la farmacia que podemos hacer en este momento, el gran reto es influenciar a cada paciente para que sea parte de la solución y usted, farmacéutico, puede hacerlo. La principal gestión es influenciar las acciones preventivas. Diga lo que el paciente puede y debe de hacer para la prevención y repítalo constantemente. En el primer grupo, que ya compró el mensaje, pero tiene miedo, debemos tratar como farmacéuticos de tranquilizarlos y lograr que el miedo no los paralice a tomar acciones efectivas para que puedan seguir las recomendaciones y no afectar otros aspectos de su salud. En el segundo grupo, no han comprado el mensaje de las autoridades sanitarias, no han asimilado la percepción de riesgo. La única manera que usted compre el mensaje y actúe en consecuencia es que usted perciba el riesgo. Y creo que el ministerio ha sido súper efectivo en tratar de llegarnos a la mayoría de la población, pero siempre hay un grupo que cuesta y ellos mismos lo dicen cada día en las conferencias de prensa. Usted, farmacéutico de comunidad o de barrio, puede influenciar esta percepción porque el público si el público no percibe el riesgo, no responderá adecuadamente. ¿Cómo hacemos para que perciba el riesgo? La percepción de riesgo a menudo no coincide con la realidad basada en datos científicos. La explicación de las decisiones deben ser comprensibles. Revisar si hay que adaptar el lenguaje para que se comprenda mejor el mensaje. No todo el mundo comprende el término aplanar la curva. Ya muchos de los que no lo comprendían a través de estas 3 semanas de explicación una tras lo han logrado comprender, pero todavía hay personas que no entienden el término aplanar la curva, que se repite y una y otra vez. Quizás usted deba adaptarlo. No podemos permitir que haya muchos casos al mismo tiempo porque quizá no se puede atender en forma correcta como se necesita a las personas. Como a las personas no les gusta aceptar los riesgos, a ninguno nos gusta aceptar riesgos, y menos nos gusta que estos sean controlados por otros, al menos nos gusta controlar a nosotros nuestros propios riesgos, usted como farmacéutico puede traspasarle a los pacientes la responsabilidad del control. Usted puede hacerle preguntas, por ejemplo, ante preguntas que usted reciba: ¿cuántos se van a contagiar? ¿Cuántos podrían llegar al hospital? ¿Cuántos podrían llegar a morir? Usted podría responder: en gran medida depende de usted el paciente de la farmacia. En gran medida depende de usted, de cómo usted demuestre su solidaridad. No es impuesto, aquí no hay toque de queda, esto es voluntario. Usted tiene el control. No estamos condenados, los ciudadanos, a aceptar pasivamente la propagación del virus. Tenemos el remedio. Mantengamos la distancia por consideración al otro. Esto depende de usted. Y usted traspasa la responsabilidad a la persona y no le echa toda la responsabilidad al gobierno, al ministerio, esperando que ellos sean capaces de resolverlo todo, cuando esto está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Hay que hacerle ver a los clientes de la farmacia que es una situación difícil, porque todos conocemos el afecto como la cercanía física o el tacto, pero por el momento, desafortunadamente, es todo lo contrario. Su afecto hoy se manifiesta distanciándose de los que usted quiere. En sus mensajes, usted debe posicionar la credibilidad y la confianza del público en las autoridades sanitarias. Y esto es básico. Nosotros como profesionales de salud tenemos que apoyar el gran esfuerzo que están haciendo las autoridades sanitarias y siempre darles el lugar que se merecen y posicionar la credibilidad. Decir únicamente la información correcta, oficial y con base científica que se sabe hasta el momento y lo que el gobierno está haciendo. Pero reconociendo la incertidumbre con honestidad, conocimiento y compromiso. Se debe evitar un término que es nuevo, que es la infodemia, y transmitir esto a los clientes de la farmacia,
porque ya con manejar solamente la información oficial se requiere de mucho tiempo, de mucha energía. O sea, revisar los días que dijo el ministerio, ver la conferencia de prensa, revisar los datos de la OMS, ya es suficiente como para además estar viendo fuentes no oficiales. Usted debe proteger en la farmacia la privacidad de los pacientes y sus contactos. La confidencialidad de los casos solo se puede develar si el paciente da su consentimiento. Usted debe disipar los rumores, las especulaciones y las conjeturas, la información incorrecta y las suposiciones erróneas, que solo aportan tensión y no ayudan a la situación. Debemos hacer uso de los recursos informativos que tenemos. El Colegio de Farmacéuticos ha puesto recursos informativos a disposición en el Facebook y en su página web, el Ministerio de Salud también en su página web. También hay información de la OPS y la OMS, tienen cantidad de infográficos. No es necesario que usted con el trabajo que tiene en la farmacia de comunidad se detenga a diseñar infográficos. Si ya hay infográficos oficiales que con solo imprimirlos ya usted los puede poner a disposición de su personal de la farmacia y de los pacientes. No todo el mundo ve Facebook, no todo el mundo ve páginas web, por lo tanto imprimir y tener cierta información pegada en la farmacia es de suma utilidad. Estos son algunos de los afiches, recomendaciones para ir en la farmacia. Hoy a las 7 de la mañana hubo un webinar de la Federación Internacional Farmacéutica y ellos nos citaron al Colegio Farmacéutico de Costa Rica y enseñaron este infográfico. También hay infográficos de lavado de manos, asesoramiento, asesoramiento del farmacéutico para pacientes que llegan con consultas asociadas a COVID. Tiene parte de la comunicación de la OMS, limpieza general de la farmacia, uso de la mascarilla quirúrgica, esto lo subieron ayer. Esto es solo un ejemplo de la gran cantidad de información que hay. Aparte de los lineamientos que sacó el Colegio Farmacéutico, y fueron avalados y publicados por el Ministerio de Salud. El quinto y último eje es la participación. En la comunicación en crisis, la participación de las personas es esencial. Como democracia que somos, no vivimos en sometimiento y culturalmente no estamos acostumbrados a ello. Por eso necesitamos que la gente participe y se sienta que no es una obligación, sino lo está haciendo por decisión propia para controlar sus riesgos. Vivimos en conocimiento compartido y en teoría el público debería participar en la creación de mensajes, donde se deben incluir las creencias de la comunidad, incluirlas en los mensajes y acciones. Se ve como el gobierno ha tratado de hacerlo. Si ustedes ven, hacen ahora analogías del fútbol, el ministro, el doctor Arroba, toda la gente del ministerio, el mismo Román Macaya, dicen estamos en el segundo tiempo, tenemos que ganar el partido, no sabemos si van a haber tiempos extra, porque si hay algo común en este país es que la gente vibra, en grosso modo, en la mayoría, con el fútbol. Lamentablemente eso no se puede hacer con el 100% de las personas, sabrán que en el tema del fútbol no les llega, y entonces usted en la farmacia de comunidad es un excelente lugar para sondear si el mensaje de las autoridades se va posicionando y si no se posiciona, averiguar por qué. Como farmacia usted tiene la ventaja de conocer a sus clientes, especialmente en las farmacias de barrio y en los pueblos. Usted puede adaptar el mensaje de las autoridades sanitarias para que sean totalmente comprensibles por su interlocutor, porque usted conoce a esos clientes y usted sabe cómo puede hablarles de una manera que él entienda y el mensaje llegue y el riesgo se perciba. Tendremos éxito cuando cada ciudadano lo vea como su tarea. Usted debe tener a mano, como sale en este slide, los contactos telefónicos. Ayer se anunció que el único número para consultas y denuncias del COVID-19 en Costa Rica es el 1322. Debe tener a mano también el teléfono de la Cruz Roja, de los EVAIS. Usted debe recomendar a las personas descargar la app de LEDUS para aquellos que tienen teléfonos inteligentes, porque hay una parte específica para COVID que los orienta si tienen dudas, si tienen síntomas, y además la caja les da seguimiento.
Bríndele a las personas también cosas sencillas para hacer, con el objetivo de reducir la exposición al virus, y para proteger la salud de sus seres queridos, según su grado de riesgo, su preocupación, las recomendaciones y opciones disponibles. Esto ofrece una sensación de control y motivación. Brinde medidas de autocuidado permanente más allá del COVID-19. Higiene, lavado de manos, distanciamiento, mantenerse informado con fuentes oficiales. Se está revisando diariamente si algo se tiene que corregir. Esto es una situación dinámica y se requiere la participación de los farmacéuticos de comunidad porque la información va cambiando semana a semana y puedo ir actualizando a mis clientes y a mis pacientes de la farmacia. A manera de conclusión, quiero externar una felicitación a los farmacéuticos de comunidad que están al pie del cañón día a día. Su rol como informador y orientador del COVID-19 es estratégico, fundamental y es poco reconocido, y este es un buen espacio para hacerlo. La situación del COVID-19 es grave y está abierta. No debemos en nuestra comunicación alarmar, pero tampoco debemos dar falsa confianza. Hagamos una comunicación efectiva del riesgo, comuniquemos la verdad. Utilicemos recursos disponibles del COLFAR y del Ministerio de Salud. Adoptemos el lenguaje de manera que haga sentido el mensaje a todos nuestros clientes, pacientes de la farmacia comunal. Dejemos claro que las recomendaciones pueden cambiar, que no es que el ministerio o nosotros nos hemos equivocado, a medida que se aprende más de una enfermedad que es nueva, tiene apenas 3 meses de haber aparecido. Y señores, señoras, mostremos desde la farmacia de comunidad nuestra humanidad y solidaridad, reforzando como centro de información confiable la prevención y detección del COVID-19. Espero que sea de apoyo y a la orden para cualquier consulta. Adelante, doctora Fonseca. Conecte el audio. Perdón. Muchas gracias, doctora Fernández. Para cerrar las exposiciones de este foro, escucharemos al doctor Larry Ramírez Chavarría, quien abordará el tema el aporte a la salud pública desde la farmacia de comunidad, retos y compromisos ante el COVID-19. El doctor Larry Ramírez posee la licenciatura y el doctorado profesional en farmacia de la Universidad de Costa Rica y es egresado de la maestría en farmacología con énfasis en gerencia de medicamentos también de la Universidad de Costa Rica. Desde hace 9 años es docente del Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es regente farmacéutico y propietario de la farmacia Bassano desde hace 20 años. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por ser siempre anuente a colaborar con el Colegio de Farmacéuticos. Adelante, muchas gracias. Listo. Doctor, su audio. Sí, ya lo activé. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y al igual que los anteriores participantes o panelistas, pues agradezco la oportunidad de poder colaborar un poco dentro de toda esta situación que estamos viviendo. Realmente toda la información que nos ha dado el doctor Arroa, tanto desde el punto de vista epidemiológico y lo que está haciendo Costa Rica, pues son los insumos que se necesitan para que de alguna u otra forma la información que nosotros le demos a los pacientes y usuarios de las farmacias pues sea la correcta. Y ni hablar de esas técnicas de comunicación, ¿verdad? Que la doctora Fernández pues, nos ha dado, que nos ayuda de alguna u otra manera a saber cómo dar ese mensaje, ¿verdad? Que es básico, porque al final nada ganamos con conocer o tener la información si no sabemos cómo transmitirla.
La parte que me toca a mí conversar, yo quisiera enfocarla desde un punto de vista un poco más como aterrizado dentro de la realidad que se está viviendo en la farmacia de comunidad. Como regente farmacéutico desde hace 20 años, pues tiene uno la oportunidad de vivir o estar al pie del cañón todos los días y escuchar las opiniones, escuchar las consultas y las dudas que las personas tienen con respecto al COVID y en general a su situación de salud. Entonces, mi presentación va muy enfocada en esta parte que tiene que ver con esta realidad que algunas farmacias tienen y quisiera que también nos viéramos en estos retos y estos compromisos que tenemos que asumir dentro de esta farmacia de comunidad. Actualmente, si yo pudiera hacer una encuesta con todos los colegas, pues el elemento del alcohol en gel, los guantes, las mascarillas, son cosas que diariamente se están comprando en las farmacias y es el pan nuestro cada día. El punto es, y lo que yo quisiera llamar a la reflexión dentro de todos los que están escuchando este compartir, es que si nosotros simplemente vemos que las farmacias de comunidad son vendedores de guantes o de mascarillas o de alcohol, estamos realmente perdiendo la oportunidad de transmitir y de llevar ese mensaje que ahora nos comentaba la doctora Fernández, ¿verdad? Podría decirles un ejemplo. El tema de aplanar la curva. Ella lo mencionaba ahora y es muy interesante. Entonces todo el mundo escucha al mediodía la conferencia de prensa y el tema de aplanar la curva. Aplanar la curva es de lo que se habla siempre, pero alguna vez tal vez nos hemos interesado en conocer y saber, puede ser que muchos sí, otros no, o explicarle esto a las personas correctamente para que entiendan que es aplanar una curva. Porque al fin y al cabo, puede ser que nosotros dentro del área de la salud lo entendamos, pero al final el paciente no lo va a entender. Y lo que ocupamos es que lo comprendan y lo interioricen para que ese mensaje cale y no estén dentro de esa segunda población que hablaba la doctora Fernández que no o nunca compró la idea. Y eso a veces, muchas veces es por desconocimiento o por ignorancia. ¿Ok? Lavado de manos, que esta cuestión de qué productos tenemos que utilizar o se pueden utilizar, es importantísimo que dentro de la farmacia de comunidad lo conozcamos y todas estas bases de información están donde la doctora lo mencionaba, ¿verdad? Hay protocolos, ya hay cosas que están hechas, no tenemos que inventar nada, no tenemos que ponernos a hacer nuestro propio diseño, sino que son cosas que ya están facilitadas en las páginas y eso hace que el trabajo sea más fácil y nosotros ser ese medio que transmite todo esto. Entonces, dentro del quehacer diario de la farmacia, en estos momentos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el exceso de información o el acceso a la información que tienen los pacientes nos ha tenido que enfrentar a situaciones como el desabastecimiento de un producto como la hidroxicloroquina, porque simple y sencillamente las personas han llegado a comprarlo a las farmacias para automedicarse la hidroxicloroquina, porque no creo que de la noche a la mañana empiecen a salir un montón de casos de lupus o de malaria y por eso es que las personas estén tomando hidroxicloroquina, ¿verdad? Igualmente, el asunto de la citromicina, estos últimos días la ivermectina resulta que salió como una opción para las personas y inmediatamente ese medicamento empiezan a consultarlo en las farmacias y es a través de el conocimiento sobre cómo hay que manejar esta información que la gente recibe, que debemos nosotros y tenemos la obligación de ser muy asertivos en ver cómo nosotros logramos sacar a las personas de ese exceso de información que a la vez les genera desinformación. Porque al fin y al cabo, yo me pregunto, ¿qué hará una persona en su casa con un plaquinol o con una ivermectina cuando ni siquiera hay un protocolo de cómo tomarlo? Y es más, yo me pongo en la situación que he estado estos días, que la gente me pregunta cómo tomarse la ivermectina para atacar el COVID. Ni siquiera tenemos nosotros la posibilidad como farmacéuticos de evacuar una pregunta de esas, porque no hay ningún tipo de guía médica que nos diga cómo abordarlo. Y por último, una de las preguntas muy frecuentes que estamos recibiendo, que es la cuestión de la vacuna. ¿Okay? Yo creo que al fin y al cabo, como profesionales en salud, tenemos la obligación de informarle a las personas cuál es el uso correcto de estos medicamentos e informarle para cuándo puede ser que esté accesible una vacuna.
porque también el tema de la vacunación es un tema en el cual el paciente confía ciegamente y creen que esto se descubre mañana y que pasado mañana la vamos a tener disponible. Y eso no sucede de esta manera, ¿verdad? En el momento que la vacuna esté disponible para las personas, nada más imagínense ustedes la cantidad de demanda que va a haber en el mercado y aquí el asunto es ver a quién le va a tocar y cuánto le va a tocar de esas vacunas. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Que está en la farmacia comunidad en estos momentos tenemos que lidiar con este exceso de información, con el uso de medicamentos de forma incorrecta y adicionalmente tenemos la obligación de guiar a las personas en el correcto uso de cosas tan simples como el alcohol en gel, el correcto uso de la mascarilla y el correcto uso de los guantes. Porque algo tan simple como quitarse bien una mascarilla o como quitarse bien un guante puede dar al traste con el uso de esa medida de protección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo este tipo de información lo que generan las personas a veces es una falsa seguridad que lo que hace es que no sigan las medidas que están ya comprobadas, que son los que previenen la transmisión del COVID. ¿Okay? Entonces, la lucha diaria nuestra es eso. Las personas que trabajan también en las farmacias son la responsabilidad de los regentes farmacéuticos. El regente farmacéutico no solamente tiene que velar porque las personas tengan la información, es porque su equipo de trabajo más cercano sea el que también maneje esa información, porque tanto están expuestos ellos como nosotros todos los días en las farmacias. Entonces, esa lucha es de todo el tiempo, ¿verdad? Ese exceso de información lleva a que inclusive tengamos que luchar contra muchas veces ignorancia con respecto a ciertos temas de personas que son mediáticas, ¿verdad? Y tengamos que luchar inclusive en estos momentos contra cosas que son sorprendentes, ¿verdad? Uno entiende que en circunstancias que estamos viviendo, pues realmente los lugares idóneos para que las personas vayan a comprar, aunque es algo tan simple como el alcohol en gel, sean las farmacias, pero también encontramos, ¿verdad? Que se hacen relaciones comerciales y yo me pregunto, entonces una persona que va a Pequeño Mundo, ¿verdad? Y no tengo nada contra Pequeño Mundo, ese no es el punto, ¿verdad? Ni nada contra la Protecto, asumo yo que dentro de todo esto quieren colaborar, pero al fin y al cabo, si nosotros dentro de la farmacia de comunidad no hacemos una diferencia, pues de qué diferencia qué valor agregado va a tener una persona ir a comprarse este alcohol en gel que no sabe uno ni de dónde proviene en la Protecto o en donde la están vendiendo, a diferencia de comprarle una farmacia de comunidad porque no recibe ningún tipo de inducción. Simple y sencillamente, la persona nada más compra el alcohol y se va, sin recibir ningún tipo de educación por parte del regente. ¿Okay? Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Tenemos que reflexionar qué es lo que nosotros vemos como rol dentro de esta pandemia y qué es lo que los usuarios ven como nosotros dentro de esta pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque si es diferente el punto de vista en que lo estamos viendo, pues estamos hablando a las personas en otro idioma que no están entendiendo o estamos nosotros tratando de vender una idea muy diferente a lo que ellos necesitan. Entonces yo creo que como regente farmacéutico, y esto a los compañeros desde comunidad, que nos hagamos esa pregunta y le demos al paciente y al usuario aquello que él realmente necesita. Ahora la doctora Fernández hablaba de las oportunidades en las crisis. A través de la historia ha sido así. Después de cada crisis siempre hay oportunidades de crecimiento y de cambiar las cosas. Por eso les decía que dentro de lo que yo quería compartirles hoy está la idea de ver esos retos y esos compromisos que tenemos que adquirir nosotros como colegas. ¿Okay? Porque es aquí, en este campo de batalla que tenemos nosotros, en el que podemos luchar y ayudar en esta crisis, que es nuestra farmacia comunidad y esa relación que hemos logrado tener con los pacientes. La doctora mencionaba ahora, la doctora Fernández, que toda farmacia de comunidad, principalmente aquella que está en pueblos pequeños, tiende como ese grupo de personas que llegan siempre a consultar y esa es la realidad todos los días. Son aquellas personas que nos ven a nosotros como ese medio para salir de dudas con respecto a su salud y otros aspectos que tienen que ver con su vida. ¿Qué pasos tenemos que seguir con respecto a eso? Porque el reto no es solamente ahora pensar en el COVID. Si nosotros nos quedamos solo con el asunto del COVID,
pues no estamos aprovechando esa oportunidad que nos da esta situación coyuntural que estamos viviendo. Entonces, como colegas y farmacéuticos y como gremio, tenemos que empezar, primero que nada, a aceptar nuestras limitaciones, porque en la medida que aceptamos nuestras limitaciones, podemos empezar a ver qué es lo que necesitamos mejorar y ser diferentes para poder llevar ese mensaje y ser más útiles cada día para el beneficio de nuestros pacientes. Y de acuerdo a esas limitaciones, pues lógicamente salimos de esa zona de confort que muchas veces se vuelve la rutina dentro de una farmacia. Y se los dice una persona que se levanta todos los días a trabajar 10, 12 horas dentro de una farmacia. Y una farmacia es un lugar, es todo un universo en el cual pues no todos los días son iguales. Por esa puerta pasan cosas diferentes y a veces uno tiene que estar preparado para cualquier cosa. Pero es inevitable que de alguna otra manera entremos en un confort que no nos lleve a ser mejores cada día como profesionales para dar un mejor atención e información a los pacientes. Saliéndonos de esa zona de confort que estoy hablando, viene la parte de la capacitación y la disciplina en esa capacitación. Adicionalmente, vamos a ver que tenemos que acercarnos a nuestros clientes y ganarnos su confianza. Este término de la confianza es un término importantísimo y ya lo mencionaba la doctora Fernández. Y luego de crear esa relación con los usuarios, pues lógicamente aprovechar esa ventaja competitiva para llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sin confianza no podemos tener esto otro. Al fin y al cabo, el mensaje que demos no va a llegar a los, con la fuerza o con la consistencia que nosotros necesitamos. Viendo cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Esta aceptación de nuestras limitaciones tiene que ir mucho con un examen individual y gremial. ¿Por qué? Porque lógicamente a veces creemos que el autoexamen solo tienen que hacerlo en gremio o las autoridades del colegio farmacéutico o el Ministerio de Salud, cuando realmente todo empieza desde lo más básico, que es en el aspecto individual. A veces cuesta hacer este autoexamen de alguna manera en que podemos mejorar y ser diferentes, pero realmente si no se da uno con respecto al otro, al final quedaría un esfuerzo individual que no llegaría a un esfuerzo en conjunto, o si se hace un esfuerzo nada más desde los tomadores de decisiones y las personas individualmente no hacemos la conciencia, pues al final queda un divorcio entre las dos partes. Este autoexamen que yo menciono, ¿verdad? De nuestras limitaciones como farmacéuticos para seguir ejerciendo o seguir enfrentando estos retos que tenemos en la farmacia comunidad, lógicamente tiene que ver con qué limitaciones internas y externas tenemos nosotros. Como lo decía, de forma individual y gremial. Lógicamente, si tenemos limitaciones en comunicación, hay que trabajar sobre ellas. Si tenemos limitaciones académicas, pues de ahí volver a estudiar. Si tenemos limitaciones intelectuales, buscar la forma en la cual las superamos. Y si hay tecnológicas, que es un área que ya los que estamos mayorcitos de 40 tenemos que ir aprendiendo, pues tenemos que hacerlo de alguna forma. Entonces, cuando aceptamos que ocupamos ayuda en estas áreas, es de alguna u otra manera que aceptando esas limitaciones internas que vamos a tener una conciencia de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Bien lo decía Víctor Frank, él estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y tiene una gran experiencia en lo que es vivir una situación de crisis que yo creo que no es ni comparable con lo que estamos viviendo, y a pesar de eso, él habla de tener una tarea de vida. Entonces, el mensaje con el asunto de aceptar nuestras limitaciones es la base. ¿Para qué? Para poder salirnos de esa zona de confort que les estaba mencionando, ¿verdad? Porque, ¿cómo salimos de esa zona de confort? Salimos a través de descubrir nuestro potencial. Yo creo que todos los farmacéuticos, cuando nos sentamos a conversar, después de dejar de hablar de pastillitas y temas triviales, nos damos cuenta y compartimos que tenemos un potencial enorme. Somos un monstruo dormido. Realmente tenemos un potencial enorme que no hemos explotado porque al final no lo hemos compartido o no lo hemos integrado a un sistema de salud en general. Y este momento, la situación del COVID, es una oportunidad enorme para poder explotar ese potencial que sabemos que tenemos en la medida en que comuniquemos el mensaje junto con las autoridades de salud. ¿Cómo salimos de esa zona de confort? Siendo flexibles, ¿verdad? Si no somos flexibles, pues nunca vamos a poder hacerlo y superar todos esos miedos e inseguridades que genera todos estos cambios. Estos cambios que tienen que estar generados de lo individual, porque es un reto
¿verdad? Que tiene que convertirse en un compromiso para poder ser profesionales de otro tipo. Abandonar esa rutina en la cual entramos muchas veces dentro de nuestro trabajo, a veces con llenar papelitos o cosas que nos alejan cada vez más del paciente y nos meten más dentro de la oficina. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una zona muchísimo más segura que tener que estar enfrentando o desarrollando capacidades para poder comunicarse mejor con las personas. Hacer algo que con lo que no estamos cómodos, si algo nos quita la comodidad de salir de la zona de confort, y esa zona de confort es lo que ha hecho que muchas veces no crezcamos como gremio, tanto desde el punto de vista individual como grupal. Y lógicamente, salir de ahí duele. Va a haber una incomodidad inicial, va a haber algo que no nos gusta, pero aquí, como decía la doctora, que teníamos que asumir darle la responsabilidad a cada persona y transmitirles el mensaje que ellos son los que tienen que asumir sobre su salud una gran responsabilidad. Aquí tenemos que asumirla nosotros como profesionales, en el cual tenemos también que salir y estamos obligados a salir de esa zona de confort en la cual a veces nos encontramos. ¿Por qué? Porque la zona de confort es un hermoso lugar, pero nunca crece nada. Ahí nunca va a haber nada diferente. Simple y sencillamente nos vamos a sentir seguros, pero a partir de ahí vamos a seguir siendo la misma farmacia comunidad o el mismo profesional que no crece. ¿Por qué lo llevo en este orden? Porque al fin y al cabo, cuando salimos de la zona de confort, viene algo importantísimo que es la capacitación y la disciplina. ¿Por qué? Porque si a nivel individual nos capacitamos con ayuda de las autoridades gremiales que hacen esfuerzos como este tipo de actividad que estamos teniendo o el montón de actividades que el Colegio de Farmacéuticos tiene, pues yo creo que inclusive un medio como este, que es a nivel virtual, nos está enseñando que no hay limitaciones para poder capacitarnos. Entonces yo creo que esa capacitación nos va a ayudar a llevar un mejor mensaje hacia nuestros pacientes y conocer y saber cómo podemos nosotros ser ese profesional que ellos se merecen. Lógicamente, este esfuerzo de capacitación tiene que ser constante. Si algo nos ha enseñado esta crisis del COVID es que la información cambió del 6 de marzo a hoy, ¿verdad? Entonces empezamos con que los asintomáticos no eran contagiosos. No sé si ustedes se acuerdan al inicio de lo que se conocía sobre esto. De un momento a otro las reglas cambiaron y resulta que ahora los asintomáticos son prácticamente los más peligrosos porque son los que no saben que están enfermos y ahora se sabe que estos son los que están propagando el virus debido a que no tienen las medidas de seguridad o de alejamiento, todas las medidas que las autoridades de salud tienen. Un día se escuchaba en televisión a un virólogo que se ha hecho famoso ahora en tele por salir a hablar de algunos temas, y él decía que en este momento nunca antes teníamos la oportunidad de tener una bola de cristal para ver lo que está sucediendo. Y yo comparto eso con él. O sea, si algo ha tenido Costa Rica es, aparte de las buenas medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, es que hemos visto lo que se ha hecho mal en otros países. Creo que hemos aprendido mucho del caso europeo, de España, Francia, principalmente Italia, y eso ha permitido que de alguna manera nosotros podamos mejorar eso. ¿Pero qué? Se ha sido constante en el manejo de la información, ¿verdad? Aunque sea en la conferencia de prensa al mediodía, pero esa información es básica, nos estamos capacitando con eso. Entonces los farmacéuticos tenemos que estar y estamos en la obligación, bien lo decía la doctora Fernández, de todos los días, aunque sea poner a mediodía la conferencia de prensa para escuchar cómo andamos, para ver qué nos dicen las autoridades, porque si no, nos quedamos metidos de nuestra misma burbuja y no vamos a producir nada ni vamos a ser parte de ayuda en esta situación. Esta información actualizada es básica, ¿verdad? Y algo importante con respecto a la capacitación, a veces tiene que ser diferente a lo que estamos acostumbrados y sumamente importante que sea útil, lógicamente, para que podamos utilizarla como herramienta para ser mejores profesionales en nuestras farmacias de comunidad. Este proverbio japonés, por ahí algunos motivadores lo usan, pero es una verdad enorme, que es que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Entonces tenemos que ser disciplinados en nuestra capacitación y constantes en esa capacitación, porque a veces creemos que con habernos graduado, en mi caso, hace 20 años ya es suficiente.
Y les digo una cosa, hace 20 años yo no ocupábamos meternos en bases de datos para estudiar porque todas las bases de datos estaban en una biblioteca en la cual uno lo que le daban era un papelito para buscar un libro. Y ahora resulta que al dar la información tenemos la posibilidad de estar a un clic de ver las cosas. Entonces no hay justificación para no hacerlo ni cambiar el rumbo con respecto a esto. El manejo de la información o la capacitación, tiene que hacerse y buscarse los lugares correctos para hacerlo. A mí me hace gracia en los diferentes chats en que estamos, en el que estoy compartiendo con otros colegas, que a veces reenvían información de gente charlatana que lo que hace es de alguna manera nada más querer tener un poquito de fama o de likes o como se maneje esta cuestión de las redes sociales. Y reenvían esta información que genera más confusión. Si realmente queremos tener un papel protagónico en esto y hacer las cosas como deben ser, simple y sencillamente es ir a las bases de información correctas para dar la información correcta. El Ministerio de Salud está actualizando constantemente. Vemos que ahora el 6 de abril es la última versión que tenemos de los lineamientos que da el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y también la página de la AFIP, que ustedes pueden verlo y está accesible lógicamente en línea. Pueden tener la información diaria de cómo, hay unas cosas muy bonitas inclusive y muy interesantes de cómo tiene usted que organizar la farmacia, ¿verdad? Para poder prevenir un contagio de COVID dentro de la misma farmacia. Entonces, volviendo a los puntos que estábamos mencionando, acercarnos a nuestros clientes y ganarnos su confianza. Esto es básico. Todo lo anterior no sirve para nada si no tenemos la confianza de las personas. ¿Por qué? Porque esa confianza a través de una correcta comunicación, y la doctora nos dio unos tips extraordinarios de cómo hacerlo ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos comunicadores. O sea, nosotros somos profesionales en salud que tenemos una formación más clínica y científica que una formación que sea tipo social o comunicativa. Entonces, si no lo sabemos hacer, debemos desarrollarnos y capacitarnos en eso. Porque si alguien tiene que saber transmitir un mensaje, es un farmacéutico comunidad. Y ese mensaje, lo mencionaba la doctora, no es a través de mentiras ni desinformar a las personas, es a través de tener un correcto conocimiento de la información, saberla analizar y masticar para poder hacerla un poco más diluida a la persona para que la logre entender, porque si le hablamos en terminología muy científica, pues no lo van a entender. Lo decía yo ahora, aplanar la curva. Yo no me imagino a las personas, ¿verdad? Que no tienen ninguna formación estadística entendiendo que es aplanar la curva. Les suena como algo de otro planeta. Pues al fin y al cabo ellos necesitan saber qué es la importancia de eso y ponerlo a través de ejemplos. Darles el ejemplo de Italia, que lo que tuvo fue un pico y que nosotros, los servicios de salud, no están totalmente saturados como en otros países. Importantísimo que esa confianza, para ganársela hay que ser pacientes. Eso no se gana la noche a la mañana. No estamos diciendo que con hablar con una persona hoy, ya mañana nos va a contar sus intimidades y va a llegar a nosotros como fuente de información. Ese es un reto que tenemos nosotros con las personas. Ganarnos la confianza de ellos es importantísima para que sean más aceptivos hacia la información y la logren comprender y la vean como algo real y que no estén preguntando en otros lados. ¿De acuerdo? Esos cambios tienen que ser notables, lógicamente, para que se gane esa confianza y pues de ahí, yo creo que ser humildes no queda nunca mal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos creemos superdotados o nos creemos que somos parte de una élite, al final esa persona no va a sentir ese acercamiento ni la confianza para contarnos esas cosas que deben contarnos. Entonces es básico bajarnos de esa nube que probablemente podamos estar, o si nunca hemos estado, pues nunca subirnos a ella. ¿Ok? Entonces, si uno quiere despertar confianza, debe ser digno de confianza. Entonces, y esa confianza es a través de hacer todo lo que anterior decíamos, que es capacitarnos, que es salir de esa zona de confort y ser mejores profesionales para las personas que nos piden nuestros servicios. Para ir finalizando, porque creo que ya me pasé un poquito de minutos,
esta confianza que nosotros generamos va a ser una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llevar el mensaje correcto a las personas, ¿verdad? Tenemos que entender que cuando tenemos esa ventaja debemos ponerla al servicio de los usuarios, porque vamos a educarlos y adicionalmente tenemos que trabajar a lo interno de las farmacias de comunidad, quiere decir con nuestros equipos de trabajo, porque es tan importante el señor que cuida al frente de las farmacias o el mensajero, como el mismo regente farmacéutico. En situaciones como estas, el COVID no va a distinguir quién tiene un título, quién no tiene un título. Si nosotros no somos insistentes en capacitar a nuestro personal, pues simple y sencillamente, en una crisis de esta, al final vamos a terminar enfermos o porque se saltan las medidas en el lado más débil, que puede ser aquel que nosotros no nos preocupamos por capacitar. A nivel gremial, de alguna u otra manera, tenemos que hacerlo para que ese potencial que sabemos que tenemos sea una realidad y lógicamente ponerlo a disposición de las autoridades gubernamentales. El doctor Arroba, yo sé que va a llevar ese mensaje y él ya lo conoce, 1157 puntos para que las personas lleguen a consultar. Sumamos esos a los EBAIS, más la línea telefónica, el manejo de la información conjunta con el Ministerio de Salud es básico para que salgamos de la ignorancia y que esa ignorancia nos lleve a salir de las casas o irnos de vacaciones porque estamos muy aburridos. Para que todos estemos dentro de ese primer grupo, que es el grupo de la población que entendió la información y la asimiló. ¿Okay? Y esta información o esta confianza, perdón, que tenemos, hay que aprovecharla e influenciar correctamente. El término de influencer, ¿verdad? No es un término que tal vez yo entienda, comprenda mucho porque lo vemos a veces para la gente que se mete a las redes sociales a hacer tonterías e influye de forma negativa en los demás. Pues nosotros tenemos nuestro grupo de influencers. Nosotros somos influencers dentro de nuestro lugar de trabajo, somos influencers dentro de nuestras comunidades. Hay que asumir la responsabilidad que eso conlleva. Y adicionalmente, estamos en la obligación y en el compromiso de seguir eso más allá del COVID-19. Porque esto va a terminar en algún momento. Y tenemos que romper esos mitos y tenemos que ser útiles para llevar ese mensaje. Entonces, básicamente, dentro de mi presentación, yo lo que quería era iniciar con un brochazo de la realidad que nosotros vivimos en la farmacia comunidad en estos momentos. Y después de eso, enfocarme en los retos y compromisos que tenemos como gremio, y no solo como gremio separando al farmacéutico comunidad, sino también al farmacéutico en general, para que seamos un gremio más unido y logramos romper a veces eso que nos está distanciando. Quiero terminar con un último mensaje. Es un mensaje interesante, más allá de las diferencias religiosas en que creamos o no creamos. Me gusta mucho este mensaje, ¿verdad? En el cual dice, Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Con esas sustancias, el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios. Así no desaparecen los seres creados por Dios, ni falta a los hombres la salud. Médicos y boticarios, trabajando juntos, al lado de, pongamos, enfermeros, microbiólogos, nutricionistas, el señor de la lavandería del hospital, el presidente de la República, hasta la persona que le va a dejar en estos momentos los medicamentos, ¿verdad? El mensajero de la caja a las personas. Todos tenemos que trabajar juntos y esto es un mandato para seguir adelante con esto y estoy seguro que juntos y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Muchas gracias y estamos para servirles. Muchas gracias, doctor Larry Ramírez, por su excelente presentación. Pasamos ahora al periodo de preguntas. Sí, tenemos varias preguntas, tenemos comentarios y tenemos muchísimos agradecimientos por la actividad. Voy a iniciar con las preguntas. Dice, buenas noches, muchas gracias por la charla tan provechosa. Quisiera saber si a una persona que se le da de alta puede volver a contagiarse. Esto es para el doctor Arroba.
Buenas noches, gracias por la consulta. Esa pregunta ya nos la han hecho ya en algunas ocasiones. Resulta que esta enfermedad es una enfermedad nueva. Y entonces hay diferentes hipótesis. Hay inmunólogos con los que hemos hablado que han dicho que esta enfermedad podría tener una inmunidad corta y probablemente en unas 2 o 3 semanas la persona, digamos, como se comporta casi igual que una gripe, podría enfermar nuevamente después de ese tiempo. Otros dicen que podría durar una inmunidad de un par de años, 1 o 2 años. Y otros están planteando que podría ser que tenga una inmunidad similar al sarampión. Es decir, que dure toda la vida. Una vez que nos dio, nunca más. Como decimos, es una enfermedad tan nueva que apenas estamos conociendo, apenas estamos teniendo los primeros casos curados acá en el país. Y entonces no es una respuesta que tengamos en este momento tan clara. Toca esperar, toca darle un tiempo y probablemente veremos si hay o no hay inmunidad permanente o es una inmunidad temporal, pero que dure al menos 1 o 2 años para que las personas vuelvan a enfermarse. Gracias. Tenemos también buenas noches, muchas gracias por la información. Una pregunta. Tras entrar en contacto con el virus, ¿cuándo empiezan a aparecer los síntomas? Saludos desde el Ecuador. Sí, lo que hemos visto es, bueno, el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 14 días. Entonces, este es el tiempo, una vez que una persona tiene contacto con un caso confirmado, el tiempo en que desarrolla la enfermedad puede ir de los 2 a los 14 días. Y lo que se ha visto incluso también es que una persona puede seguir excretando el virus incluso hasta 20 días después de haber estado en contacto con una persona. Y como mencionaban de previo el doctor Ramírez y la doctora Fernández, también hay casos que son asintomáticos, que en un momento se decía que no transmitían la enfermedad y ahora hemos visto que sí que transmite la enfermedad. Va a depender de la carga viral que tenga la persona, va a depender del sistema inmune de la persona con quien tiene contacto el caso confirmado y además va a depender, bueno, de todas estas reglas de juego que hemos dicho, el tema del aislamiento social, el distanciamiento del 1.8 metros, lavado de manos, técnica para toser y estornudar. Si nosotros logramos mantener todas estas situaciones, es muy probable que vayamos a tener un riesgo bajo de contagiarnos. Muchas gracias. Una colega que labora en la industria farmacéutica, la doctora Mayrin Araya, dice, como profesional de la industria farmacéutica, ¿cómo podemos apoyar al farmacéutico y personal de farmacia e indirectamente a sus pacientes, adicionalmente al distanciamiento social? Ella es del área de visita médica. No sé, la doctora Alejandra Fernández me parece que sería. ¿Me puede repetir la pregunta, Lore, que me estaba chateando otro colega? Como profesional de la industria farmacéutica, ¿cómo podemos apoyar al farmacéutico y personal de farmacia e indirectamente a sus pacientes, adicionalmente al distanciamiento social? Lo pregunta alguien del área de visita médica. Bueno, yo creo que uno en visita, yo que trabajé también en visita y conozco eso, en visita uno, realmente en la visita uno promociona. Si lograra en la visita médica promocionar el 40-50% del tiempo el producto, es mucho. Siempre hay un espacio para hablar de otros temas. Y si hay algo que ha caracterizado la visita médica en Costa Rica es que uno no va como un loro a repetir mensajes claves de productos farmacéuticos hechos desde la óptica únicamente del marketing. Realmente el farmacéutico siempre termina consultando temas de adherencia al tratamiento, especialmente de adherencia, y termina uno siempre hablando como de las situaciones excepcionales, porque el farmacéutico lo maneja. Yo creo que es un buen momento para que en la visita uno pudiera aportar técnicas básicas de comunicación, porque el visitador está súper entrenado en esto. Si no tiene un título en cartón, realmente sucede, o sea, lo tiene en la práctica.
todos los farmacéuticos que hacen visita médica tienen más que una maestría en comunicación estratégica. Entonces, usted puede ayudarle al farmacéutico de comunidad con esta charla, viendo los ejes básicos de comunicación en crisis y ayudándole, porque aquí tenemos un poco más de 100 personas, pero no todo el mundo está escuchando la charla y hay 1.200 farmacias, apoyándolo para que él logre comprometer al 100% de la población a ser un agente de cambio y una persona que colabore. Ustedes saben, todos los visitadores son excelentes en comunicación. Realmente uno se hace casi que un máster. Los médicos no son fáciles, hay que visitar muchas personas con personalidades muy distintas, con realidades muy diferentes, con especialidades 100% diferentes. Cada gremio, cada especialidad tiene una personalidad y todo esto el visitador médico lo conoce muy bien. Entonces yo creo que usted en este momento, aparte de visitar con los productos y hablar de la parte farmacológica, puede asesorar al farmacéutico de comunidad en cómo pasar al que tiene miedo, quitarle el miedo y que ayude, ¿verdad? Para que no se le comprometan otras situaciones de salud. Y al que no ha comprado, al grupo 2, que es el que no ha comprado la idea de todos los consejos que se dan y lo que tiene que hacer porque no percibe el riesgo, debe de percibirlo. Si usted percibe el riesgo, usted actúa. Esto nos falta mucho y realmente esto ahí, el pico y la danza, eso en epidemiología el doctor lo sabe, esto va a ser un estire y un encoge, porque no puede enterrar la economía. Entonces aquí va a ser apenas puedan ellos aflojar, se afloja, pero los casos van a aumentar. Y otra vez va a ser un estire y un encoge que va a durar, no sabemos hasta cuándo, hasta que llegue la vacuna o cuánto tiempo más. Y entonces queda mucho, no es que nosotros como que nos preparamos y ya en julio se nos acabó todo lo que nos habíamos entrenado de COVID. Esto va a durar años, entonces todo esto nos ayuda. Y una vez que pasa esto, pues quedan otras virosis y otras enfermedades donde uno puede prepararse como comunicador. Y yo pienso que ese sería un gran aporte de los visitadores médicos en este momento. Muchas gracias, doctora. Doctor Larry Ramírez, dicen que si por favor puede repetir la diapositiva donde se encuentran los compuestos eficaces para la desinfección. Si gusta puede ir preparando para compartir la pantalla. Ok. Ese puede meterse, ahí puse la referencia. Ese me lo compartió la doctora Fernández. De hecho, hoy está en la página de la FIP, www.fip.org. Pero igual ahí se los vamos a compartir nuevamente. Ok, al doctor Arroba, ¿qué medicamentos se están usando en su país para dar tratamiento a los pacientes de COVID? Sí, bueno, lo que se tiene al día de hoy aprobado por farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social es la hidroxicloroquina y el lopinavir. La hidroxicloroquina se le da a todos los pacientes, tanto graves como los que están de manejo ambulatorio, y lo mismo aplica para niños con su dosis adecuada, ¿verdad? Por pues, lo que le corresponde por peso. Y el lopinavir y la hidroxicloroquina únicamente está para los pacientes que están en la UCI, en cuidados intensivos. Ese es el manejo que tenemos aprobado en el país al día de hoy. Ahí compartí nuevamente la diapositiva para que le tomen una foto. Y igual lo pueden revisar en la página de la FIP. Gracias. Por aquí hay un comentario que dice, vamos a ver. Buenas noches, creo que es para la doctora Fernández. Felicitaciones por el conocimiento impartido. Como es de conocimiento general, hoy en día hay mucha información en las redes sociales, las mismas que provocan miedo y exceso de información en la comunidad. ¿Cómo se puede manejar de mejor manera esta situación? Saludos desde Ecuador. Sí, buenas noches. Vean, uno puede filtrar. La mayoría de la gente, los más jóvenes, ven mucho Instagram, los que tenemos un poquito más de edad, vemos más Facebook. Usted puede
recomendar que cuando usted tiene Facebook, siga, por ejemplo, la página de la OPS, que es totalmente en español. Puede seguir la página de la Federación Internacional Farmacéutica, está en inglés, pero todos los documentos los traducen. Puedes seguir la página del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, que pone información muy valiosa, la página del ministerio. Usted puede filtrar qué puede ver primero. Todos nos vemos tentados a ver noticias. Usted como farmacéutico tiene que recomendar que la gente se desintoxique y deje de ver Telemundo, deje de ver los noticieros amarillistas. Yo en lo particular, hasta yo que lo sé, después de ver tanto noticiero de Italia, realmente uno emocionalmente se carga mucho y no puede ir a trabajar con la misma energía. Tiene que recomendar a la gente que ya siguiendo únicamente las fuentes oficiales, hay suficiente información para leer por semana sin no terminar, y dejar de seguir sitios que realmente no aportan. O sea, contar el número de muertos en Nueva York, ¿qué le aporta a su país? Muy poco. Mejor nos concentramos en qué tenemos que hacer. Todos tenemos la misma tentación y hay que silenciarlo. Yo, particularmente, yo hice la prueba conmigo misma y les digo, uno se siente diferente, donde empieza a leer cosas más técnicas y ayudar, en vez de estar informando solo de la tragedia. Ese es mi consejo, que filtre qué ve primero en las redes sociales. Muchas gracias. Doctora Roa, ¿tiene alguna información acerca de la utilización de plasma o suero con anticuerpos por parte del Instituto Clodomiro Picado para tratar síntomas o parte de la enfermedad de COVID-19? En realidad esa es una noticia reciente y ciertamente el Instituto Clodomiro Picado está trabajando con el plasma de pacientes enfermos. La idea es producir anticuerpos para inyectarlas en los pacientes y de esta manera pues producir alguna respuesta inmune. Sin embargo, eso está apenas en las fases primeras y no tenemos mayor información al respecto. Gracias. A cualquiera de los panelistas, ¿es cierto que la clorhexidina no afecta el COVID-19? Doctor Larry, tal vez, que habló. Sí. Según la guía de la FIP, la clorhexidina todavía no está aprobada para utilizar como desinfectante para el COVID-19. La lista que está ahí es muy amplia, ¿verdad? De sustancias que pueden utilizarse y dentro de ellas no está la clorhexidina. Ahí lo único que habría que hacer salvedad es que si esa presentación de clorhexidina viene dentro de una forma farmacéutica jabonosa, ¿verdad? Habría que hacer una valoración, pero ¿por qué? Porque el COVID, debido a su estructura lipídica, pues es sensible al jabón. Entonces podría uno valorar si de alguna otra manera la clorhexidina, pero por la presentación jabonosa, no necesariamente por la clorhexidina en sí como sustancia. Porque la encontramos en enjuagues bucales, la encontramos en otras formas farmacéuticas que no pueden ser útiles. Por decir un ejemplo, yo me pongo en el lugar de los odontólogos que están atendiendo a pacientes y que pongan a enjuagar a la gente con clorhexidina antes por aquello del COVID, cuando no funciona, por lo menos en estos momentos, la información que se tiene es que no funciona para COVID. Pero yo haría la salvedad nada más en la presentación jabonosa, pero igual es una cuestión que tiene que ver más con la presentación farmacéutica. De ahí tenemos cualquier otro montón de sustancias que podemos utilizar. Gracias. Hay también algunos comentarios al respecto del apoyo que necesitan las farmacias en este momento para suministros de seguridad y del alcohol. No sé si se tiene conocimiento de alguna situación al respecto, porque parece ser que las farmacias han tenido problemas en el acceso a estos insumos. No sé si puedo aportar ahí. Es un hecho que ha sido un problema enorme el acceso a insumos. La demanda por mucho ha superado la posibilidad de la industria para poder suplir. Es exagerado el aumento de precios, inclusive entre estos mismos productos. Les puedo decir que un simple tapabocas común y corriente, que antes
costaba a lo mucho 100 colones, ¿verdad? Ahora resulta que lo están vendiendo a 700, 800, hasta 1000 colones, un tapabocas desechable. Por ahí escuchaba yo al ministro, perdón, a don Román Macaya, que la caja está teniendo el mismo problema de inflación de precios. El alcohol líquido es inaccesible prácticamente en estos momentos. Por eso no le sorprende cuando usted ve que se promociona alcohol en lugares que ni siquiera son farmacias. Yo creo que de ahí, de alguna otra manera, las autoridades de salud deberían tener una influencia, o el médico, o las instituciones encargadas de eso, para llevar a los lugares que se necesita el acceso a estos insumos que son básicos en estos momentos. Y lo que genera esto es un acaparamiento, ¿verdad? O sea, lo que sucede es que ahora hay lugares que acaparan las cantidades, el que tiene más plata tiene más posibilidad de pagar de contado, y entonces eso impide el acceso de todos a esto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay una dificultad, es real, dentro del gremio de farmacia comunidad es real, ¿verdad? En estos momentos el alcohol líquido llega a cuentagotas, los distribuidores autorizados tienen problemas de conseguirlo, ¿verdad? Y de poder, pues saben que se agotó, que me contaban los laboratorios, los recipientes. Entonces puede ser que tengan el alcohol, pero no tienen los recipientes. Entonces sí ha sido una situación complicada. Si se le ha complicado al país, e inclusive a países se les ha complicado tenerlo, desde la comunidad ha costado mucho. Yo creo que es una inquietud que podemos llevarle, que puede llevarnos el doctor Arroba allá ante las autoridades del ministerio para que pues se pueda hacer algo, ¿verdad? Para mejorar esta situación. Claro que sí, Doctora doctor Quiroz. Ramírez. Con mucho gusto vamos a llevar esa inquietud. Perdón, y solo para complementar al doctor Ramírez, ciertamente no es un problema únicamente de las farmacias de comunidad, lo hemos visto para todo el país, para la caja mismo, para el Ministerio de Salud, no hay disponibilidad de equipo de protección personal. La caja envió recientemente un avión a China para traer equipo médico, ¿verdad? Una inversión muy importante para dotar al país, bueno, a la caja en este caso de equipo de protección personal. El ministerio también está buscando de qué manera conseguir equipo de protección personal para los funcionarios del ministerio. Entonces sí, es muy complejo el tema, no hay abastecimiento, los precios se han inflado terriblemente. Entonces aquí es un poco volver a hablar de la importancia del uso del equipo de protección personal de forma racional. No todas las personas requieren mascarilla, no todos requieren respiradores. Entonces acá es importante valorar en qué momento vamos a requerirlo, sí o no, y si cumplimos las recomendaciones que hemos dado desde el ministerio. En caso de las farmacias, ¿verdad?, que atienden pacientes, respetar esta distancia del 1,5 metros, de 2 metros, de no hablar directo a las personas, de evitar aglomeraciones en farmacias. Yo he andado por algunas farmacias viendo cómo está esto y sí me he topado, lamentablemente tengo que decir, que muchas personas dentro de las farmacias y no están cumpliendo con la normativa. Esto es un problema serio porque si alguien pone una denuncia, el Ministerio de Salud del nivel local, el área rectora, podría clausurar una farmacia por no estar cumpliendo esto. Ya pasó con bares, pasó con discotecas, que claramente son lugares diferentes, pero igual, tener aglomeración de personas en un mismo lugar no se tiene que hacer. Entonces, un llamado a todos los farmacéuticos, dueños de farmacias, de comunidad, etcétera, que respeten las medidas que se han impuesto, porque si no se podrían ver en algún problema eventualmente legal con las implicaciones que esto tendría para sus farmacias. Doctora Quiroz, yo quisiera hacer un comentario con respecto al alcohol. Adelante. Sí, gracias. Como vicepresidenta de la Junta Directiva del colegio, quiero comunicarles que esta ha sido una preocupación que tomamos, digamos, en la Junta Directiva, el tema de la no disponibilidad de alcohol en las farmacias, y hicimos pues una carta de denuncia a la FANAL con copia al MEIC, al Ministerio de Salud, y ya tuvimos ese acercamiento con la FANAL para garantizar el abasto de alcohol a las farmacias. Entonces, estamos en este proceso y apenas tengamos pues claramente definido cómo sería el procedimiento en que se pueda hacer, digamos, esa distribución, se los estaríamos comunicando. Fundamentalmente, creo que
mucho problema ha sido sobre todo a las farmacias independientes, entonces pues por ahí va a estar, digamos, comunicando cuál sería, digamos, el procedimiento para esa compra de alcohol, donde le hicimos ver a la FANAL pues que las farmacias de comunidad pues son ese centro realmente de atención primaria y que debería ser el punto donde pues los pacientes tengan disposición del alcohol, e igualmente pues no solo para los pacientes sino también para la misma farmacia por los requisitos que tiene que cumplir de desinfección de su establecimiento. Gracias. Estamos ya a pocos minutos de tener que finalizar, pero vamos a ver cuántas preguntas nos alcanzan. Aquí hay una que dice, ¿qué medicamentos por lo general estarían contraindicados o no se deben vender a pacientes con posibles síntomas del COVID? Doctora Roa o el doctor Larry, no sé. Bueno, de hecho, el uso de los medicamentos que se está dando para el COVID se usa a nivel institucional, es a nivel de la caja. Ninguna farmacia debería por qué estar recomendando un tratamiento para COVID en estos momentos. Es un hecho que se está dando una restricción, principalmente ahora con la hidroxicloroquina, en la cual el distribuidor tiene un protocolo para que este producto sea vendido a las farmacias. Y el protocolo básico en este momento es tener la receta médica, el nombre del paciente y están despachando con paciente. Porque todos son pacientes que están utilizando el medicamento en buena teoría para tratar síntomas de otros padecimientos. Ya queda en responsabilidad, lógicamente, del médico tratante si hace una prescripción que no sea correcta. Pero al fin y al cabo, ninguna farmacia debería por qué estar dando ni acitromicina, ni hidroxicloroquina, ni ivermectina para tratar COVID, porque ni siquiera se tiene muy claro cuál es el esquema, cómo utilizarlo. Tal vez los otros, ritonavir o lopinavir, es más difícil que esté en una farmacia, pero eso es algo exclusivo del médico y se está utilizando en los hospitales de la caja. Entonces, a nivel de farmacia no debería por qué estar alguien curandeando con hidroxicloroquina o cosas de ese tipo, ¿verdad? Es una irresponsabilidad. Sí, para complementar al doctor Ramírez, definitivamente es un medicamento en este momento de uso exclusivo institucional. No tendrían por qué estarlo vendiendo en las farmacias a menos que tenga una indicación médica para la hidroxicloroquina o la acitromicina, ¿verdad? Una pregunta que nos han hecho muy constantemente y que probablemente ustedes han visto, el tema del ibuprofeno, ¿verdad? Algún tipo de AINES. Igual no hay una respuesta clara en este momento. Hay estudios que han salido en Francia, otros en España, pero lo que sí es claro es que si el paciente tiene una patología crónica y que utiliza el AINE, tiene que seguirlo utilizando para su patología, pero no pensando en COVID. Si la persona tiene síntomas y son, digamos, síntomas de una gripe común, está con fiebre, está con tos, está con malestar general, se da su tratamiento antipirético, analgésico, antitusivo y básicamente eso. Si la persona tiene dudas, pues es mejor que consulten para que le hagan la prueba para ver si efectivamente es COVID-19 o no. Pero ciertamente, bueno, ustedes son los expertos en medicamentos. El tema del manejo racional de medicamentos es muy importante y no se tiene que estar dando por dar medicamentos a los pacientes, ¿verdad? Sí, una última pregunta. Buenas noches, como profesional del área de asuntos regulatorios, me gustaría saber si se han planteado nuevas normativas para importación de medicamentos y dispositivos médicos por la emergencia sanitaria para evitar un desabastecimiento de los mismos. Sería el doctor Arroba. Sí, bueno, yo lamentablemente tengo que decir que no soy de la Dirección de Regulación de la Salud y esa parte sí la desconozco, pero yo pues con mucho gusto podría hacer la consulta a los colegas de esa dirección para aclararles esta consulta, pero sí, me disculpo, yo soy de la Dirección de Vigilancia, de la parte de inmunizaciones y no tanto de registros médicos. Muchas gracias. Los demás comentarios se les va a hacer llegar a los expositores. Doctora Fonseca, si gusta para cerrar la actividad. Doctora, perdón, yo quería nada más hacer un llamado
a que los farmacéuticos de comunidad motiven a que los pacientes por miedo no abandonen sus terapias. Las terapias de las patologías previas que tienen siguen normal y el paciente sigue su tratamiento en su enfermedad cardiovascular o su enfermedad de lo que el paciente tenga, y tenemos que motivar desde la farmacia de comunidad a que el paciente continúe y se mantenga adherente al tratamiento. Eso es bien, bien importante. Gracias. Bueno, no me queda más que cerrar esta excelente participación de los panelistas. Creo que el mensaje ha quedado claro. Creo que el doctor Larry lo dijo muy bien. Es momento de crisis, pero es momento de aprovechar las oportunidades de las crisis y de unirnos como gremio farmacéutico para aprovechar las oportunidades que podamos sacar adelante en esta pandemia. Realmente tenemos una responsabilidad enorme como profesionales de la salud y básicamente ese es el mensaje pues, que quisimos transmitir en este foro. Agradecerles, decirles que el Colegio de Farmacéuticos está para apoyarlos, que también desde la academia, desde las facultades, en particular la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica ha estado apoyándonos mucho para poder hacer estas actividades, y muchos otros colegas también a los que hemos recurrido para poder ir a los medios, dar declaraciones, etcétera. Así es que muchísimas gracias a todos, y yo quiero dejar la invitación abierta para el próximo martes 14 de abril, que tendremos igual a la misma hora, a las 7 de la noche, un foro donde lo que queremos tocar es el tema de las terapias farmacológicas para el tratamiento del COVID y revisar esa evidencia científica y ver para realmente tener claro cuáles son esas decisiones que se tienen que tomar de lo que ya Larry muy bien mencionó. O sea, no hay tratamientos en las farmacias de comunidad que tendrían que estarse despachando, vendiendo, etcétera, porque eso se está manejando a nivel institucional y tenemos que tener claridad en esa información científica que está disponible y cambiante día a día. Muchísimas gracias al doctor Arroba, muchísimas gracias a la doctora Fernández y al doctor Ramírez por las excelentes exposiciones que tuvieron y por esa disposición de tiempo para compartir con nosotros esta noche. Y muchas gracias también a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Muy buenas noches y que todos pasen muy bien. Gracias.